Mis alumnos, decidí realizar este video precisamente como mención o como recordatorio al 9 de julio, al Día de la Independencia, que nosotros lo celebramos precisamente este jueves próximo. Nuestro país, a diferencia de otros, celebra dos grandes fechas patrias. Uno es la Revolución de Mayo, el 25, digamos, recordada el 25 de mayo de 1810, y la otra es la independencia de nuestro territorio con respecto a la corona española el 9 de julio de 1816. Vamos a ver que por qué se celebran dos fechas patrias en realidad. En realidad tomamos como punto de partida del comienzo o de la, digamos, de la piedra fundamental de nuestra historia, la Revolución de Mayo. Aunque con la Revolución de Mayo no pasamos a ser independientes. ¿Estamos? ¿Por qué se produjo la Revolución de Mayo? Recuerden, en 1808 el rey de España cae preso precisamente por el avance de las tropas de Napoleón, de este emperador francés, que había ingresado a España desalojando del poder a las autoridades españolas y encarcelando al rey Fernando VII. En el lugar del rey, Napoleón decidió nombrar a su hermano José Bonaparte y a partir de ahí España, no todo su territorio, pero sí sobre todo la zona del norte de España, va a estar bajo el poder de los franceses. En el resto de las zonas no ocupadas por los franceses comenzaron a formarse, gracias a la colaboración de los antiguos funcionarios del rey y del resto de la sociedad española, las denominadas juntas de resistencia. En estas juntas de resistencia que funcionaban en los edificios públicos tradicionales, precisamente se sigue llevando a cabo la política que debían llevar a cabo las colonias, se sigue dictando, mejor dicho, las políticas que se debían cumplir en las colonias, y mientras existieron las juntas de resistencia, acá las colonias en América las seguían respetando. Por lo tanto, la noticia de que había caído preso el rey, acá llega en unos pocos meses, pero en el Río de la Plata por lo menos no se tomó una medida de iniciar una revolución o un camino independentista porque todavía se le seguía jurando fidelidad a esas juntas. Finalmente, Napoleón decide invadir toda España para 1810, provocando la caída de esas juntas de resistencia. Y es ahí donde el grupo de criollos, conformado fundamentalmente por los jefes de las milicias, que se habían formado durante las invasiones inglesas, considera que era momento de tomar cartas en el asunto y, bueno, ponerle un límite al poder del virrey. El virrey obviamente ya no representaba al rey de España porque estaba preso, pero si bien eso ya se sabía desde hacía algunos años, seguía representando las juntas. Ahora, cuando las juntas caen, precisamente en España, el tema es que el virrey ya no representa a ningún organismo español. Precisamente eso era lo que molestaba a estos referentes criollos que decidieron ir a pedirle al virrey la convocatoria a una asamblea. Esa asamblea se la denomina Cabildo Abierto y después de varias idas y venidas, después de varios días de negociación, se termina resolviendo que se suplanta al virrey, al gobierno virreinal, por una nueva forma de gobierno que es una junta, una forma de gobierno en la cual hay varios miembros y secretarios, precisamente para no alarmar al resto de la población, porque de hecho había muchos españoles viviendo acá, e inclusive muchos criollos que querían seguir formando parte de lo que era la colonia española, entonces dicen que esa nueva forma de gobierno jura fidelidad al rey Fernando VII. Precisamente lo que se quería hacer era no generar disconformidad en el resto de la población. Entonces es ahí donde se inicia la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo como consecuencia tuvo esto, la creación de la primera junta de gobierno, va a ser la primera forma de gobierno que ya no es dependiente de los españoles, digamos, y entonces es desde la Revolución de Mayo ese lento camino hacia la independencia que iba a dar nuestro país, ese camino, esos primeros pasos hacia la independencia, pero todavía no se habla de independencia, sino de un nuevo gobierno, una nueva forma de gobierno que aún juraba fidelidad a Fernando VII.
Luego, el 25 de mayo va a tener una connotación mucho más importante porque se entiende que precisamente fue esto, fue ese primer paso hacia lograr ese camino independentista. Otra cosa muy diferente es la revolución, es precisamente otra cosa muy diferente a la Revolución de Mayo es la independencia. ¿Por qué se da la independencia y por qué se da precisamente en 1816? Bueno, en 1815 Napoleón, después de varios enfrentamientos, Napoleón es definitivamente derrotado por una coalición de varios ejércitos de varias potencias europeas, sobre todo liderada por Inglaterra. En esa coalición, o mejor dicho, esa coalición logra la derrota definitiva de Napoleón y a partir de la derrota de Napoleón muchos monarcas europeos que habían sido apresados durante los años anteriores recuperan la libertad. De hecho, Fernando VII es uno de ellos. Cuando Fernando VII recupera la libertad, era inminente el envío de tropas para precisamente volver a recuperar esas colonias. Y entonces es ahí donde se apresuran, acá, digamos, los principales referentes de estas tierras, del ex virreinato de Río de la Plata, y deciden establecer o formar un congreso para decretar la independencia y la constitución, y hacer una nueva constitución. Recuerden que ya había existido un intento de lograr la independencia y la constitución en la asamblea de 1813. Aquella asamblea de 1813 tenía como propósito el lograr la independencia y la constitución, pero no logra ni una ni la otra. Terminan acordando otros aspectos muy importantes como la ley de libertad de vientre, como la aprobación de los símbolos patrios, como la supresión de los títulos de nobleza, pero todavía no se había acordado precisamente sobre la independencia y la constitución. ¿Por qué? Porque aún había muchos conflictos internos sobre la forma de gobierno que se quería adoptar. Los unitarios y federales ya estaban peleándose entre sí por cuál de estas ideologías predominaba y entonces no logran ese acuerdo en 1813. Claro, luego de la libertad, luego de enterarse de la libertad de Fernando VII, obviamente deciden formar nuevamente un congreso constituyente y para eso deciden trasladarlo a Tucumán. La asamblea del año 13 se había dado en Buenos Aires. En Tucumán lo que se buscaba era precisamente un punto estratégico en el centro del territorio. Y si yo digo en el centro del territorio, hoy por hoy nos parecería que estoy equivocado porque Tucumán está más al norte. Pero hay que tener en cuenta de que se hablaba del ex virreinato o de las provincias del ex virreinato de Río de la Plata, que integraban a Chile, al Alto Perú, que es Bolivia, a Paraguay y a la banda oriental, que es precisamente Uruguay. Recuerden que todo lo que conocemos como el territorio de la Patagonia no formaba parte del virreinato de Río de la Plata, era territorio indígena, territorio donde habitaban los pueblos originarios, y entonces prácticamente la línea de frontera llegaba hasta lo que es la mitad de la provincia de Buenos Aires y abarcaba obviamente desde ahí hasta estas ex provincias del virreinato como el Alto Perú y Paraguay. Entonces Tucumán, si lo vemos desde esa visión, sí estaba en el centro del territorio. El objetivo era que todas estas provincias del virreinato pudieran, e inclusive provincias que hoy por hoy forman parte de nuestro país, pudieran enviar representantes a ese congreso y de una manera definitiva se lograra acordar precisamente estos dos aspectos, la independencia y la constitución. Obviamente para la independencia se ponen de acuerdo y se logra establecer el acta de independencia en el cual todas las provincias deciden y aceptan ser independientes del rey de España. En cuanto a la constitución, no hay acuerdo sobre la forma de gobierno a adoptar. Se plantean dos variantes, la forma de gobierno monárquica y la forma de gobierno republicana, aunque si bien predomina la forma de gobierno republicana, no hay acuerdo si esa forma de gobierno debía ser unitaria, con un poder centralizado, o federal, en el que se le da autonomía a las provincias. Finalmente, el 9 de julio de 1816 se termina acordando precisamente la independencia, se firma el Acta de la Independencia, la Constitución no se logra, faltan muchos años todavía para que se logre la Constitución, pero por lo menos se logró
esa independencia y ya quedaba un acta escrito de que las provincias tenían ese deseo de ser independientes del rey de España. ¿Qué significa? ¿Que el rey de España, si veía ese acta firmado, no iba a intentar recuperar las colonias? No, pero simplemente significa que todas las provincias iban a tirar para el mismo lado y en el caso de una inminente llegada de tropas españolas, de tropas realistas, todas las provincias iban a prestar sus fuerzas, iban a poner de sus ejércitos, de su dinero para comprar armamento, para enfrentar y luchar por esa independencia y que querían formar un país totalmente independiente y lejos de la corona española. Así que bueno, esa es precisamente esta aclaración, esta división, porque inclusive en los cursos superiores siempre noto que hay un conflicto entre diferenciar qué ocurrió el 25 de mayo y el 9 de julio. Así que precisamente esta es la diferenciación. Espero que lo hayan podido comprender y bueno, recuerden, este jueves se recuerda, se celebra precisamente esta independencia, de que somos un país totalmente independiente. Así que bueno, disfruten de ese feriado y les mando un saludo a todos.